Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para las personas que a esta hora se conectan en Quindío Noticias, 3:13 de la tarde en el departamento del Quindío, una tarde bien, pero bien soleada. Últimamente en la ciudad estamos acostumbrados a vivir esos calores que parece que fuera de otra zona del país, pero es la realidad que nos toca disfrutar de nuestro paisaje cultural cafetero en medio del calor. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial en Quindío Noticias. Él es Juan Sebastián Ríos, candidato al Consejo de Armenia por Dignidad y Compromiso. Juan Sebastián, buenas tardes y bienvenido a Quindío Noticias. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por invitarme a este valioso espacio en Quindío Noticias. Feliz tarde para todos quienes nos escuchan detrás de una pantalla. Y sí, efectivamente, Juan Sebastián Ríos, candidato al Consejo de Armenia por el Partido Dignidad y Compromiso en coalición con el Nuevo Liberalismo, identificado con el número 3. Bueno, Juan, hablemosle a la ciudadanía del departamento del Quindío. Quizás hay muchos que lo conocen, otros que no. ¿Quién es Juan Sebastián, su hoja de vida, su trayectoria y por qué quiere llegar al Consejo de la Ciudad de Armenia? Bueno, Juan Sebastián Ríos es un abogado, especialista en Derecho Administrativo, candidato próximamente a especialista en Gestión de Ciudad y Territorio, con más de 15 años de experiencia en el sector público, con experiencia 10 años desde el lado de la administración en entidades como la Corporación de Cultura y Turismo. Ahí tuvimos la oportunidad de ser co-creadores del proyecto de acuerdo de Escuela de Música Luis Ángel Ramírez Alzate, y 4 años también tuvimos experiencia en la Contraloría Municipal como profesional especializado en el área de responsabilidad fiscal, y allí súper importante, en un trabajo conjunto logramos devolverle en fallos con responsabilidad fiscal más de 1.100 millones de pesos del presupuesto del municipio de Armenia. ¿Por qué he decidido ser concejal, Daniel? Porque las personas tienen que meterse en política, no solo desde el lado de hacerse elegir, sino también de entender la responsabilidad tan grande que tenemos las personas que votamos. O sea, estamos prácticamente decidiendo nuestro propio destino como el destino de miles y miles de personas, de cómo queremos crecer, cómo nos queremos desarrollar y hacia dónde vamos como ciudad, departamento y país. Votar es súper importante. Sobre todo hacia dónde vamos, Juan Sebastián, y es que la ciudad de Armenia últimamente ha tenido un crecimiento, digámoslo así, no desproporcional, sino más bien desordenado en términos de que se está venciendo el plan de ordenamiento territorial y vemos que la ciudad se expande para el sur y para el norte y muchas veces no hay ese orden que quisiera uno, sobre todo para que la ciudad se desarrolle sosteniblemente. Usted como concejal de Armenia, si llega a ser electo, ¿qué plan, qué política tiene para que la ciudad de Armenia avance pero de manera ordenada? Es muy claro, Daniel, lo que dices y eso indica también para lo que estamos preparados. Como bien les dije, estaba haciendo una especialización en gestión de ciudad y territorio porque hacia eso se deben orientar las ciudades. Cómo se ordenan territorialmente para ser más competitivas, ser más organizadas y que las personas desde los perímetros urbanos, desde los límites de las ciudades puedan tener mejor calidad de vida. No es justo, la verdad, para personas que viven en los rincones de la ciudad como La Fachada, como Puerto Espejo, tengan que coger 1 o 2 rutas para llegar hasta el hospital de zona para recibir servicios básicos como vacunación, como medicinas y demás, teniendo en Armenia centros de salud que en estos momentos se encuentran cerrados en los barrios para que las ciudades sean a 15 minutos. No solo es competitividad, es calidad de vida. O sea, lo que gastan esas personas en transporte por las faltas de movilidad, muchas veces pierden esas citas, pierden sus medicamentos y eso pone en riesgo sus vidas, sin contar que llegar y perderlo también se podría perder lo que podría ser para su sustento básico en el día. Juan, hoy en día la ciudadanía de la capital del Quindío le exige a los políticos quizás lo que siempre suena como cliché, pero siempre en unas elecciones se habla de que no sean corruptos, de que digan la verdad, de que sobre todo vayan sin esas maquinarias que luego los amarran en esos cargos del poder para cumplir un beneficio particular y no de la comunidad. ¿Qué garantía tienen todas las personas que hasta ahora lo escuchan en Quindío Noticias de que Juan Sebastián sí es una persona diferente que realmente podría llegar a renovar en una curul del Consejo de Armenia? Porque estamos haciendo el proceso como debe ser. Pocas personas saben, pero yo renuncié hace más de 10 meses a un cargo que tenía en la administración pública como jefe de control interno para hacer un ejercicio de calle, un ejercicio ciudadano, recogiendo en los cafés, recogiendo en las diferentes reuniones los saberes de las personas y así como los saberes, las inquietudes que tienen respecto del quehacer político de la ciudadanía, cómo visionan su ciudad, qué quieren de su ciudad y cómo pueden aportar. Daniel, ¿cómo les digo yo? Desde la voluntad, desde el voto, desde la convicción y de creerse y de tenerse y de empoderarse de la responsabilidad que tienen para con la ciudad. Desde la voluntad, sin presiones, con solo el hecho de tener una convicción y generar una identidad con los candidatos. Claramente no soy el único candidato. ¿A qué los invito además de eso? No solo que conozcan la hoja de vida de Juan Sebastián Ríos, sino que tengan la intención de votar, que se indiquen, que se informen sobre los candidatos que se encuentran en la palestra pública para las diferentes dignidades que se encuentran el 29 de octubre. Y esa es la mejor carta de presentación. No estamos obligando a nadie, no estamos presionando a nadie, estamos vinculando y estamos haciendo que las personas se acerquen detrás de una hoja de vida, detrás de un proceso y detrás de un proyecto político que en este momento nos exige la ruta y como puerto el Consejo de Armenia. Juan, hablando de ese puerto, también una de las problemáticas de la ciudad de Armenia
seguramente ahora le pregunto por otra de las muchas que hay, es el tema de la seguridad. Hoy en día, en otros como medio de comunicación, recibimos a diario quejas de las personas hablando de que el hurto, el cosquilleo en la ciudad, en el centro de Armenia, en los barrios, hay una sensación de inseguridad generalizada por parte de los habitantes de la ciudad de Armenia. Como concejal de Armenia, ¿qué facultades puede tener de pronto usted en términos de hacerle control político a las autoridades o hacer esos llamados de atención a las personas que están encargadas de la seguridad de la ciudad, de que se pongan en cintura y que los habitantes de los diferentes barrios de la ciudad vean que hay una solución en el tema de la seguridad? Eso es claro, Daniel, y la seguridad no es un tema solo de percepción que muchas personas dicen, sino también de indicadores que nos lleven a pensar que las dinámicas que se están presentando, como el cosquilleo, el tema de microtráfico en los pequeños barrios, cambien. ¿Cómo se puede mejorar eso? Generando, visualizando desde el plan de desarrollo que nos presenta el alcalde el próximo año, cuáles son los presupuestos, cuáles son las metas, cuáles son los programas y cómo son las formas de articulación que se tienen entre el municipio de Armenia y las diferentes entidades de seguridad, que si bien son entidades independientes del municipio de Armenia, le corresponde al alcalde y al secretario de gobierno ser los jefes de estas en lo local. Además de eso, que se creen estrategias de políticas públicas, pero no políticas públicas que sean saludos a la bandera como unas simplemente líneas bases o cartas de principios, sino políticas públicas que tengan metas, que tengan indicadores, que tengan presupuesto y que puedan ser medibles en el corto plazo y en el mediano plazo para que la seguridad pase a ser solo un tema de percepción, sino un tema de que efectivamente tenemos seguridad en los barrios, en las comunas de la ciudad de Armenia. Es que la percepción hoy en día de la ciudadanía obviamente es normal. La problemática más tangible que hoy en día está el tema de la falta de seguridad en el territorio, diferentes situaciones en lo que tiene que ver con el transporte en las vías. Hoy en día es un caos total hacer un tráfico de sur a norte en la ciudad de Armenia en plena hora pico. Los traslados se volvieron muy largos, Juan. El Consejo de Armenia, dentro de sus facultades también está el tema de proponer acuerdos municipales, el control político, pero sobre todo hay esas propuestas que quizás prometerlas en campaña es muy complicado, pero sí es muy importante saber la visión de ciudad que tienen los candidatos como usted. Hablando de ese tema en específico, de lo que tiene que ver la movilidad, ¿qué falencias le encuentra a Juan Sebastián Ríos a la movilidad en la ciudad de Armenia y cómo cree que la ciudad puede avanzar en los próximos 4 años en caso de ser usted electo como concejal, de las gestiones que usted puede adelantar para que, no sé, la ciudadanía hoy sienta que se está aliviando el tema del tráfico tan pesado y los recorridos que se han aumentado en un 70-80% en sectores tan neurálgicos de la ciudad? En ese sentido es claro, Daniel, que las grandes obras deben llegar a Armenia. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de vehículos, y no solo de personas de Armenia, sino que personas en el corto plazo han llegado a acrecentar los cordones vehiculares de motocicletas, domiciliarios y demás. Tenemos una gran demanda de vías en Armenia, que si bien esas obras se planean en el mediano y en el largo plazo por los temas de estudios de factibilidad, presupuestos, procesos de contratación y demás, ¿qué debemos? Y aquí invito a las personas, y sobre eso también hablamos en anteriores días en nuestras redes sociales, es que no solo es necesario que hayan grandes vías, no es necesario que haya un policía en cada esquina, también hace parte de nuestra responsabilidad como ciudadana, cultura ciudadana. No es justo que si bien veamos tantos vehículos en las calles, veamos tantos conductores tomando el celular, los domiciliarios y los motociclistas zigzagueando, culebrando entre las vías, los peatones también tienen su responsabilidad porque no pasan por las cebras, no pasan por los puentes peatonales, y a su vez los ciclistas, que también como en gran responsabilidad estos dubitativamente pasan esos semáforos en rojo, como que quiero, como que no. Entonces, mientras que las grandes obras llegan, mientras las políticas públicas generan unos procesos de ordenamiento territorial correspondientes al crecimiento de la ciudad, tanto urbanamente como en movilidad, tenemos que tener conciencia a los ciudadanos que con cultura ciudadana podemos hacer pequeños procesos de transformación en lo corto que permitan mejorar. ¿Por qué no? Entre las calles, y tenemos si compartimos el trabajo con alguien del barrio, utilicemos un solo vehículo. No es necesario que vehículos y vehículos con una sola persona por las calles de Armenia cuando puede haber cooperatividad. Si bien es lanzarle a las personas una responsabilidad que es de la administración, pero en poco, teniendo un mensaje de cultura ciudadana, podemos empezarnos a convertir en esas grandes ciudades que aspiramos ser y que aspiramos tener. Juan, hablando de ese tema, sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura y la conciencia ciudadana, de lo que tiene que ver ser un ciudadano, digámoslo así, pertinente a su territorio y sobre todo
aportarle al desarrollo de la ciudad como individuo, cada uno en cada rol que cumplimos en la sociedad. Hoy en día la percepción que como medios de comunicación y también con amigos en cualquier espacio en los que uno puede compartir es que hay una desesperanza generalizada en cuanto a lo que tiene que ver con los líderes políticos y las próximas elecciones territoriales. Me imagino que usted se ha encontrado esa realidad también con muchas de las personas que quizás usted le va a compartir la propuesta y dicen, ah, otro político más, la queja de siempre. Usted que pretende ser una alternativa fresca y sobre todo diferente a lo que digamos hay en el panorama, ¿cómo hace para llegarle a esa gente que usted va y le dice, no, Juan, es que todos son los mismos? Pues Daniel, eso está curioso porque yo les tiro la responsabilidad a las personas. Queremos mejores políticos, queremos más líderes políticos, pero a la vez no participamos en política. Y esas son las dos grandes problemáticas que encuentro, no solo en Armenia, ni en el Quindío, sino en el país. Hay dos grandes dificultades. No queremos participar en política, no participamos en ella ni a través del voto, ni tampoco participamos dentro de las discusiones de ciudad. Las encuestas de Armenia Cómo Vamos arrojan que solo el 13% de la ciudadanía se encarga o busca cómo resolver sus problemas sociales o participa de sus problemas y en menor medida votan. Entonces, hay un político más, pero es que no entendemos que si no nos metemos en la política, sea a través de hablar de estos temas en la casa, de poner estos temas en el escenario y votando, la política se mete con nosotros, con malos líderes, con malas administraciones y con las problemáticas que vivimos nosotros todos los días. Es por eso que yo le invito a la ciudadanía, voten, infórmense y averigüen y participen en política. La política no es de los políticos ni los candidatos, la política es de los ciudadanos. Juan, hablando del tema de las estadísticas de Armenia, ¿cómo vamos? Recientemente por parte de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío se nos compartió esta información del informe de percepción ciudadana del año 2022 y se reflejaban muchas de las situaciones que son problema en la ciudad y hay una que es bastante importante y sobre todo ustedes como concejales en caso de llegar a hacerlo a partir del próximo año tienen que estar muy atentos y muy pendientes con el control político en lo que tiene que ver el desarrollo sostenible del territorio y es exactamente el tema del ambiente en la ciudad de Armenia. Tenemos 54 quebradas y solamente tenemos una PETAR, que es la de la Marina que está funcionando y todavía no se ha avanzado en esa fase del plan de saneamiento básico municipal en lo que tiene que ver con la descontaminación de estas fuentes hídricas que al final si no hay agua no somos nada. Entonces, ¿cuál es su propuesta de esa visión en lo que tiene que ver una ciudad armenia sostenible y sobre todo con el control político de la descontaminación de las fuentes hídricas que es tan necesaria? Daniel, decir que la PETAR de la Marina ya es insuficiente para todo el tema de vertimientos en la ciudad de Armenia. También decir que hay un fallo jurisdiccional que tiene a la EPA por cumplir y que el cual está controlado, para el cual ya se encuentran los planes de factibilidad de las obras pendientes, que es la PETAR de la Florida, y a futuro también, porque en la PETAR del Verdal, que permita a la ciudadanía de Armenia mantener descontaminadas estas fuentes hídricas y no tener una buena disposición del manejo de aguas y manejo de vertimientos. Gracias a que la ciudad está creciendo mucho, hay muchas personas que están migrando y es importante que estas PETAR y estas grandes obras se construyan para tener afluentes hídricas sanas, limpias para la ciudadanía y además un efectivo y un controlado manejo de vertimientos en la ciudad. Esa política del desarrollo, sobre todo sostenible de la ciudad, es algo que se van a tener que enfrentar los próximos concejales de la ciudad de Armenia, también con lo que tiene que ver con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que es un reto gigantesco, porque la ciudad, como lo hablamos al principio de la entrevista, Juan, se nos está desbordando en el crecimiento en términos de que nos estamos anchando para el sur, para el norte, pero no estamos desarrollando la ciudad en lo que tiene que ver con movilidad, con saneamiento básico y todo lo que tiene que ver los servicios públicos básicos para el desarrollo de la vía. En este tema se mueven muchos intereses, Juan, y necesitamos como ciudadanía concejales que vayan con las manos limpias y sobre todo desatadas para que piensen más que en el beneficio de particulares, en el desarrollo de ciudad. Juan Sebastián Ríos, como concejal de Armenia, ¿qué garantía le puede dar a la ciudad, sobre todo en este tema en particular del plan de ordenamiento territorial que es tan necesario y tan neurálgico para el desarrollo de los próximos 20 años de la ciudad? Que lo estudiaremos, que nos rodearemos de las personas y los asesores que sean necesarios en estos temas de planeamiento territorial para que Armenia tenga una ciudad en el mediano, en el corto y en el mediano plazo más amigable con la ciudadanía, lo que llaman ahora las ciudades de 15 minutos, que las personas en los barrios tengan cada vez más cercas cómo abastecerse alimentariamente, cómo llevar a sus hijos a la educación de primera infancia, educación primaria, educación secundaria y a la vez, lo más importante, los centros de salud, porque en la medida que descongestionamos el centro de la ciudad generando mejores herramientas en la periferia o en los barrios que están alejados del centro, podemos tener una ciudad que se desarrolla de manera organizada. Juan, hoy en día como lo hablaba al principio de la entrevista, hay maquinarias políticas con muchos candidatos al Consejo, asambleas, gobernación y alcaldías.
¿Se le hace el trabajo más difícil con esta situación o cómo lo considera usted? Digamos que todos hacen parte del tema político y en eso soy muy realista. No concibo, no conozco y no reconozco ningún enemigo en la política, todos son igualmente candidatos, nadie puede ser juzgado previamente, pero que que esto se gana con votos, se gana con votos. Que hay mayor dificultad cuando uno hace un trabajo de calle de una manera ciudadana, pues sí, claro que sí, pero no tenemos ningún conflicto con hacerlo. Es más, cero exceso de confianza, sino que fortalecemos aún el trabajo, fortalecemos aún esas bases, fortalecemos aún esos jóvenes, aún esos empresarios para que nos acompañen, porque sé que empoderando a las personas de la importancia del voto, de la importancia de la participación ciudadana, tenemos más oportunidades de llegar. ¿Por qué, Daniel? Porque el censo electoral para este 2023 quedó en 273.000 votos. La cantidad de personas suficiente para que alternativas como esta lleguen, ¿por qué no?, al Consejo de Armenia y conciban en personas y en proyectos como el que estamos construyendo un futuro en la política, porque ahora nos propone el Consejo, pero ¿por qué no? Y dependiendo de cómo lo hagamos, puede ser aún más grande. Juan, históricamente en la ciudad de Armenia de ese censo electoral participan cerca del 50%, es decir que estamos hablando de 270.000 personas según el dato que usted me da. Ese es el total. Ese es el global del censo. Hablaríamos de que si se siguiera la normalidad de lo que transcurre en las últimas elecciones, el 50%, aproximadamente 135.000, 140.000 personas saldrían a votar este próximo 29 de octubre en la ciudad de Armenia. En mucho de las situaciones que tienen que ver con la política hoy en día en la ciudad de Armenia y en el departamento del Quindío, nosotros como medio de comunicación, al publicar noticias vemos mucho el tema del voto en blanco. Usted como candidato, ¿qué percepción tiene del voto en blanco y qué decirle a esa gente que prefiere votar en blanco antes que consultar hojas de vida, por ejemplo, como la suya, Juan, que es una alternativa fresca y nueva para el Consejo de Armenia? Que es muy valiosa su opinión, que es muy valioso su descontento, que genera como tal una radiografía de la falta de liderazgos políticos que existen en nuestro territorio, pero que a la vez que los diferentes tarjetones, sobre todo ahí al ladito del voto en blanco, viendo esos tarjetones que ahora estará en la lista de dignidad y compromiso. ¿Les tocó ahí al lado? Nos tocó ahí al lado del voto en blanco, entonces yo le digo que antes de marcar el voto en blanco, mire al lado de la casilla del Consejo, dignidad y compromiso, nuevo liberalismo número 3 y darnos la oportunidad de hacer las cosas bien. Nos corresponde una gran responsabilidad porque los que queremos generar ese voto de opinión tenemos que hacerlo obligatoriamente bien, porque si no lo hacemos, ese voto se diluye, ese voto se va. Juan, repitamos la pedagogía de cómo hacer para votar a usted al Consejo, por usted al Consejo de Armenia este próximo 29 de octubre. Bueno, dentro de lo que hemos visto por el momento del tarjetón que salió oficialmente entre el 1 y el 2 de septiembre por parte de la registraduría, tenemos que decir que usted se ubica en la línea del medio del tarjetón al Consejo, va hasta la parte de abajo, ve el logo del nuevo liberalismo, dignidad y compromiso, color morado, unas palabritas muy bellas que significan mucho, dignidad y compromiso, va, marca y al lado marca el número 3 en el tarjetón y así estaría votando por Juan Sebastián Ríos. Tienen que marcar también el logo de dignidad y compromiso y sí, el número 3. Respecto a la pedagogía del voto, si usted marca el número 3 dentro de donde se encuentra el partido, es un voto completamente Sería contado como válido. Sería contado como válido, pero lo ideal es que marque partido y marque el número 3 para que aún no se genere duda sobre la intención del elector. Juan, de los candidatos a la alcaldía de Armenia, ¿cuál está acompañando? Estamos acompañando al candidato como tal que tenemos en la lista, que es José Ignacio Rojas. Él es el candidato en este momento que se encuentra avalado por Dignidad y Compromiso Nuevo Liberalismo y como tal pues estamos generando ese proceso de articulación con este candidato a la alcaldía de Armenia. A la gobernación del departamento del Quindío. A la gobernación del departamento del Quindío pues hay varios candidatos como tal. Hay diferentes de ellos por cada una de las vertientes políticas. Esperemos a ver qué pasa en la ciudad. Puedo decir que encuentro afinidad de amistad porque lo conozco hace varios tiempo, desde que antes que estuviera en las líderes políticas, más como profesional en el área de arquitectura con el doctor Juan Miguel Galvis, pero analizaremos también qué postura toma el partido en ese sentido porque debemos ser agradecidos con todo lo que pasó, la puerta que nos abrió el partido Dignidad y Compromiso. Juan, en estos minutos que le quedan ya de entrevista, ¿por qué no se dirige usted a las personas que hasta ahora lo están viendo en Quindío Noticias? Quizás a que lo conozcan más, sus redes sociales y sobre todo que sigan ese trabajo tan juicioso que ha hecho Sebastián Ríos en búsqueda de esa curula en el Consejo de Armenia. Primero que todo, agradecer este espacio en Quindío Noticias, agradecer a Daniel, agradecer a Juan David que se encuentra también en el tema de producción detrás de cámaras y decirles, acá está Juan Sebastián Ríos, una propuesta nueva, una cara nueva política, pero que tiene experiencia, que tiene hoja de vida y que tiene toda la vocación de servicio y que ya saben, en el tarjetón, Dignidad y Compromiso, Nuevo Liberalismo, número 3. Síganos en nuestras redes sociales en Instagram, @JuanCRíosM, y ahí usted podrá estar enterado de todo lo que estamos hablando, de cuál es nuestra agenda de ciudad y además de eso, darse cuenta que lo que proponemos allí es lo mismo que usted encuentra en los micrófonos y en la calle cuando nos encuentre. Aquí lo conocieron, Juan Sebastián Ríos, candidato al Consejo de Armenia, Partido Dignidad y Compromiso número 3.
ya saben, sus redes sociales, síganlo, interésense por él y qué bueno tener este tipo de candidatos aquí en Quindío Noticias que traen propuestas nuevas y sobre todo para renovar lo que tiene que ver con el Consejo de Armenia en los próximos 4 años. A todos los que se nos conectaron, muchísimas gracias por estar en Quindío Noticias. Dios los bendiga y sigan atentos a toda la información que tenemos para todos ustedes. Un abrazo. Chao, chao.